Muy buenas tardes para todas, para todos. Para nosotras es un gran gusto estar en este espacio tan significativo, tan lleno de memoria. Agradecemos mucho esta invitación, insistimos, nos sentimos muy honradas de estar acá con ustedes en este día. Solamente para complementar un poco lo que ya estaba mencionando David, los mal llamados falsos positivos en Colombia no son un fenómeno que se circunscriba al año 2002 al 2008, fue cuando tuvo su mayor repunte, fue cuando, como se diría coloquialmente, se les fue la mano, perdieron la proporción, creyendo que iban a poder ocultar y mantener escondida esta realidad. Las ejecuciones extrajudiciales, como es realmente su nombre, pueden rastrearse en Colombia desde finales de los años 70, principios de los 80, pero realmente cuando se necesita hacer como propaganda, si se quiere, de una política de seguridad democrática, demostrar resultados, y los únicos resultados que podían existir eran las bajas, lo que ellos llamaban las bajas en combate, las muertes. No había ninguna otra forma de mostrar resultados, las capturas no eran válidas, había que mostrar cuerpos, para mostrarle a Colombia que se estaba avanzando en términos de seguridad, porque los colombianos estaban asustados, porque había una lucha contrainsurgente que sirvió de excusa para asesinar personas inocentes. Estos jóvenes de Soacha y Bogotá fueron, como ya lo decían, sacados de sus casas con engaños, con falsas promesas de empleo, fueron llevados a una región al nororiente de Colombia, norte de Santander, fueron asesinados y fueron vestidos con prendas militares, botas que eran una prenda normalmente usada por los guerrilleros, y les ponían un arma en la mano para luego poder simular combates que nunca existieron y poder decir que estos jóvenes eran guerrilleros dados de baja en combate, cuando en realidad eran jóvenes, muchos sin empleo, con empleos informales, y que lo único que estaban buscando era una oportunidad de trabajar más estable para poder ayudar en sus casas, en sus familias y a sus madres. Discúlpenme por favor que acá se me… Ya. Si quieren podemos pasar adelante esto. Más adelante. Bueno, de pronto ahí me faltó decir, esta imagen es para que ustedes puedan dimensionar la magnitud de estos crímenes en el país. Si ustedes se dan cuenta, todo el mapa está coloreado en color verde, unos más fuertes, otros más claros, dependiendo del número de asesinatos, pero de 32 departamentos que tenemos en el país, los crímenes fueron cometidos en 31 departamentos, es decir, se registraron crímenes en 31 de los 32 departamentos de Colombia. Adelante. Ahí, está bien. Bueno, solamente para decirles, estas víctimas fueron personas más o menos entre los 15 y 35 años de edad, pudo haber personas más jóvenes, pudo haber personas mayores, pero la mayor concentración fue en estas edades, y generalmente sí, eran jóvenes de condiciones difíciles en términos materiales, donde generalmente había pobreza, necesidades, vulnerabilidad, carencias, pero también vulnerabilidades, por ejemplo, de tipo físico o cognitivo. Hubo jóvenes con déficit cognitivo que por esta misma razón
fueron engañados más fácilmente y asesinados, o no es el caso de las madres de Soacha, pero hubo jóvenes también, habitantes de calle o personas consumidoras que se creía que no le iban a hacer falta a la sociedad y por eso era más fácil llevárselos y asesinarlos. Bien, la siguiente. Yo hoy les voy a hablar personalmente y les vamos a hablar, Blanquita creo que puede ampliar un poco más esta experiencia, pero yo les voy a hablar de lo que fue el acompañamiento que personalmente tuve la oportunidad de hacer a las madres de Soacha en el marco de un proceso muy particular que ya les voy a describir. Solamente para que nos ubiquemos en este contexto, en este marco, ustedes no sé si saben, en el año 2016 pues se firma un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las antiguas FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con quienes llevábamos un conflicto de más de 60 años. Luego de la firma del acuerdo de paz, siguiente por favor, o resultado de la firma de este acuerdo de paz, se crea una arquitectura institucional para la paz y se crean específicamente estas tres instituciones: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de carácter extrajudicial y la Jurisdicción Especial de Paz de carácter judicial. El proceso del que yo les voy a hablar se dio en el marco de la Comisión de la Verdad. Siguiente. Para que ustedes puedan entender un poquito esta institución, solamente darles como unos datos muy específicos. Esta institución, como les decía, fue creada por el Acuerdo de Paz. Tenía, y digo tenía porque ya su periodo, su mandato se acabó, tuvo un periodo de existencia entre el 2018 y el año 2022, era de carácter temporal, extrajudicial, y su mandato era contribuir al esclarecimiento de las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos en el marco del conflicto armado interno colombiano y aportar una verdad histórica desde las voces de todos los sectores, desde las víctimas, pero también desde los responsables y los testigos. Por supuesto, en el marco de un proceso de investigación muy rigurosa para poder llegar a aportar elementos que contribuyeran a que la sociedad entendiera, la sociedad colombiana entendiera qué nos pasó y por qué nos pasó. Siguiente. No, perdón, discúlpenme, hasta ahí. En el año 2019, la comisión inicia un proceso, o más bien pretende iniciar un proceso de reconocimiento de responsabilidades con las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, particularmente con las madres de Soacha. La comisión propone que un grupo de responsables militares que ya se habían acogido a la Jurisdicción Especial de Paz, es decir, a la justicia transicional, pudiesen aportar de manera voluntaria al esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes cometidos en Soacha y Bogotá con las madres de Soacha. En el año 2020, entonces, se inicia todo un proceso de encuentros con las madres de Soacha y paralelamente con los responsables, con el ánimo de poder llegar a un escenario público de reconocimiento de responsabilidades y de aporte a la verdad sobre los crímenes de los jóvenes de Soacha. Bien. Aquí es muy importante mencionar este acompañamiento psicosocial que hicimos a las madres de Soacha en el marco de este proceso. Tiene también como unas bases. Y primero que todo es reconocer, o reconocíamos en el trabajo de la Comisión de la Verdad,
que estos procesos, un proceso como un reconocimiento de responsabilidades, era un proceso que era básicamente de carácter emocional. Eran procesos emocionales que se inscribían en la subjetividad de las víctimas, trascendían lo objetivo, trascendían lo evidente, era algo que se inscribía absolutamente en la subjetividad de las víctimas. Que participar en un proceso de esta índole implicaba para las víctimas volver a recordar el horror, volver a pasar por su memoria y por su cuerpo las historias, la desaparición y el asesinato de sus hijos. Pero también era volver a conectarse con sus luchas, con sus resistencias, con su insistencia, con su persistencia, y que todo esto constituía un riesgo para las madres en términos de ahondar los daños, ahondar los impactos que ya existían en ellas a raíz de la desaparición y posterior asesinato de sus hijos. En este orden de ideas hacemos el acompañamiento, es desde allí que hacemos el acompañamiento psicosocial, reconociendo que necesitábamos generar condiciones para que esta participación fuera una participación cuidadosa, cuidadosa con las emociones de las madres, que fuera dignificante, que fuera transformadora y que minimizara al máximo el riesgo de, como les decía ahorita, ahondar los daños que ya estaban presentes en ellas. No fue entonces un proceso terapéutico, este no fue un proceso clínico, terapéutico, literalmente entendido, no fue un proceso individual, fue un proceso colectivo, de acompañamiento colectivo a 13 madres de Soacha que en su momento aceptaron y quisieron participar en este proceso de reconocimiento para un posterior encuentro con los responsables de los crímenes cometidos contra sus hijos. Siguiente. Bueno, aquí esto lo pusimos, si ustedes quieren tener acceso, y perdónenme este paréntesis, si ustedes quieren tener acceso al informe ya en francés, traducido al francés, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, con este QR pueden acceder al informe completo, digamos en sus diferentes tomos y con los diferentes temas o apartados que constituyen el informe en su totalidad. Siguiente. Me parece muy importante que pueda hacer aquí un pare para poder contarles un poquito esto de qué es esto del acompañamiento psicosocial o el enfoque psicosocial. Y creo que ya quienes me han antecedido, creo que han mencionado elementos que tienen que ver con esto. El enfoque psicosocial surge, es una apuesta latinoamericana. Es una apuesta latinoamericana que se remonta más o menos a los años 70, 80, como una apuesta política, ética, liberadora de la psicología. Cuando en cabeza de algunos autores que empiezan a preguntarse por esto, particularmente Ignacio Martín Baró, empieza a preguntarse por el papel de la psicología en América Latina. Una América Latina con unos gobiernos opresores, represivos, en el marco de guerras civiles, de dictaduras, todas las dictaduras del Cono Sur, la guerra civil en El Salvador, y cómo la psicología se posicionaba frente a esto, y cómo podía la psicología repensarse su quehacer en este contexto. En este orden de ideas, entonces, la psicología, el enfoque psicosocial tiene su origen en la psicología, y específicamente en la psicología de la liberación, como lo que decía ahorita, una apuesta política, ética, liberadora, que resonara y que tuviera mucho eco con las realidades latinoamericanas. Ya había teorías que no podíamos aplicar en América Latina porque no nos servían, porque había que tener en cuenta que teníamos un contexto particular
y unos daños y unas afectaciones particulares. Y era también un contexto que nos llevaba a preguntarnos por la salud mental de quienes estaban viviendo estos contextos. El enfoque psicosocial entonces es una postura que nos lleva a analizar y comprender, entender los daños y los impactos de las víctimas a la luz de unos contextos. A la luz de unos contextos políticos, sociales, económicos, culturales, y que nos permitiera también superar un poco esta dicotomía salud-enfermedad y que nos permitiera trascender un poco esta lógica clínico-terapéutica basada en manuales, diagnósticos y digamos salir un poco del síntoma y la etiqueta del trastorno. Era cómo entendíamos lo que le pasaba a las víctimas a la luz de un contexto particular. Y es allí entonces que se enmarca un poco este acompañamiento psicosocial. Aquí me gustaría también, bueno, si quieres la siguiente, esto todavía no lo voy a decir, si me queda tiempo lo digo después, adelante. Ahí. Yo quisiera, antes de explicarles un poco esto, decirles también que en esta lógica del enfoque psicosocial, cuando iniciamos este acompañamiento a las madres de Soacha, cuando iniciamos este trabajo con las madres de Soacha, ellas nos decían, nosotras tenemos mucho temor, tenemos miedo, tenemos temor, tenemos rabia, tenemos mucha rabia y necesitamos este acompañamiento, pero nosotros no queremos un acompañamiento desde esta lógica clínico-terapéutica. Algunas ya habían pasado por esa experiencia, pero nos decían eso no nos ha servido, porque además era una atención basada en el síntoma o centrada en el síntoma, desprovista de cualquier contexto, es decir, era qué le estaba pasando a esa madre sin relacionarlo con su condición de víctima de una grave violación de derechos humanos, que por ende era una condición que tenía también un carácter político y que necesitaba un enfoque de derechos y que era una respuesta de una persona en un contexto de violencia política, de conflicto armado y de graves violaciones a los derechos humanos, pero eso no estaba pasando, era una atención centrada en el síntoma y por ende desprovista de este telón de fondo. Y las madres entonces nos dicen no queremos eso, porque no nos ha servido, queremos ese acompañamiento desde técnicas creativas, desde otras formas de expresión, desde el arte, el teatro y la costura, que ha sido, y pues creo que ahorita Blanquita puede ampliar un poquito eso, que ha sido una forma en las que ellas han podido tramitar ese sufrimiento emocional generado por los crímenes cometidos contra sus hijos. Y es desde allí desde donde nos ubicamos también para hacer este acompañamiento. Esto es como para mostrarles un poquito el mapa general de lo que fue el proceso, no me voy a detener, digamos, tanto en cada año, pero es para mostrarles un poco cómo fue esto. Insisto, siempre me voy a estar remitiendo a este proceso de reconocimiento de responsabilidades, que fue donde hicimos este acompañamiento. Como les decía, inicia en el 2020 con unas reuniones exploratorias, tanto con las víctimas como con los responsables. Nosotras necesitábamos saber en qué lugar estaban los responsables y si había una real voluntad de aportar verdad y reconocimiento a las madres o si por el contrario iban a ser escenarios revictimizantes para ellas, donde se cayera en la justificación o en el discurso heroico que lo que hiciera fuera ahondar el sufrimiento de las madres. Y en estas reuniones exploratorias, ¿tú quieres decir algo? ¿No? En estas reuniones exploratorias también, por supuesto, con las madres, pues les presentamos la propuesta para poner un poco en diálogo esa propuesta. Ahorita les voy a contar un poquito sobre eso. Esto inicia en el año 2020, luego viene todo el periodo de pandemia donde tuvimos que acudir a la virtualidad para hacer algunas reuniones tanto con los responsables como con las madres. En octubre del año 2020 ellas aceptan hacer parte de este proceso de reconocimiento y empezamos un camino de encuentros preparatorios.
Ahorita el profesor hablaba de la preparación de las víctimas, y eso fue lo que emprendimos, un camino para preparar a las víctimas para el encuentro con quienes fueron responsables del asesinato de sus hijos desde uno u otro lugar. Allí no necesariamente estaba el militar que había disparado el arma, pero sí estaba el que había firmado la legalización, que era como lo llamaban ellos, porque había toda una estrategia para legalizar, volver legal una muerte ilegal, volver legal un asesinato totalmente ilegítimo e ilegal. Estaba el que firmaba o el que había entregado el joven a otro militar, había diferentes lugares. Pero bueno, empezamos un espacio, estos encuentros preparatorios tanto con las madres como con los responsables. En octubre del 2021 tuvimos un primer diálogo privado entre dos responsables y las madres de Soacha, 13 madres. Luego de este espacio seguimos con unos encuentros preparatorios porque en abril del año 2022 tuvimos un segundo encuentro privado con otros dos responsables. Y finalmente, en mayo del año 2022, tuvimos un reconocimiento público de responsabilidades en la plaza de Soacha, en el parque principal de Soacha, lo cual por supuesto tenía un enorme valor simbólico porque era un resarcimiento no solamente para las madres, era un resarcimiento para toda la población de Soacha que fue estigmatizada a raíz de todos estos hechos, sobre los cuales pesaba un gran estigma. Entonces era muy representativo y con un enorme valor simbólico poderlo hacer en el parque principal de Soacha, donde sus pobladores pudieron acercarse, escuchar y darse cuenta de que esos militares estaban reconociendo que esos jóvenes de Soacha no eran delincuentes, sino que eran jóvenes, trabajadores, inocentes, miembros de una familia y que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Siguiente, por favor. Voy a contarles rápidamente, yo estoy acá midiéndome el tiempo para que no me van a regañar. Rápidamente, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Sí? Bien. Digamos que el corazón de este proceso fue la preparación. Creo que parte de las lecciones aprendidas fue eso, que el corazón de esto fue la preparación. Y no era llegar a un espacio de reconocimiento, todo el proceso era un proceso de reconocimiento, no era solamente llegar al espacio privado o llegar al espacio público, era todo un proceso donde el reconocimiento se daba incluso desde nuestros encuentros con ellas como Comisión de la Verdad. Lo primero, por supuesto, tener espacios para construir confianza. Por obvias razones, las madres de Soacha sentían una enorme, y creo que todavía hay una enorme desconfianza con la institucionalidad por obvias razones, porque fue la institucionalidad la que las victimizó. Pero no solamente las victimizó la fuerza pública como parte del Estado, sino las instituciones que se prestaron para ocultar, para negar, para desatender sus solicitudes. Cuando ellas fueron a buscar respuestas sobre sus hijos, les negaron esas respuestas. Y volvieron sobre la estigmatización. Las respuestas que muchas veces ellas encontraban era: pero usted ¿para qué lo viene a buscar si su hijo era un guerrillero? Pero antes es usted la que nos tiene que dar información a nosotros porque su hijo era un delincuente. Entonces antes es usted la que nos tiene que dar acá información. Entonces fue una institucionalidad que básicamente generó victimizaciones secundarias en las víctimas, en las madres particularmente. Entonces había todo un ejercicio de construir confianza. ¿Qué ventaja teníamos? Que la Comisión de la Verdad era una institución del Estado, pero no del gobierno. Era una institución creada por un acuerdo de paz que de alguna manera era resultado de la incidencia y el trabajo de estas madres y de muchas víctimas en Colombia.
Este acuerdo de paz fue un resultado del trabajo de las víctimas y esta institucionalidad también. Entonces digamos que había una puerta un poco más abierta, pero había que construir confianza. Como les mencionaba ahorita, lo que hicimos fue poner en diálogo esta propuesta, decirles, bueno, hay esta posibilidad de encuentro con los responsables, una posibilidad que se basa en la voluntariedad por parte de ustedes, y allí empezamos a conversar la propuesta, a identificar desde el acompañamiento psicosocial. Lo que hacíamos mucho era poder identificar cuáles eran esos sentidos y significados que se empezaban a construir o que las madres empezaban a construir frente a este proceso, cómo empezaban a significar esto de encontrarse con los victimarios. También parte de nuestro apoyo fue identificar esas motivaciones. ¿Cuáles eran las motivaciones que empezaban a emerger ahí para encontrarse con estas personas? ¿Cuáles eran sus inquietudes, sus temores, sus expectativas, sus preocupaciones? Y era básicamente hacer una escucha activa de todo esto para poder responder a estas inquietudes, pero no solamente en términos de una comunicación unidireccional de responder, sino de darle lugar a estas inquietudes, de darle lugar a estas expectativas y de acotar esas expectativas, de poder decirles clara y honestamente a las madres que sí iba a poder pasar y que definitivamente no, que de eso que ellas esperaban era posible en el marco de este proceso de reconocimiento y que definitivamente se salía del alcance de este proceso. Eso también nos ayudó a construir confianza, porque muchas madres nos decían, ustedes por lo menos nos están hablando de manera honesta, no nos están haciendo falsas promesas, están diciéndonos claramente que sí podemos esperar y que no. Allí también identificamos esas expectativas en términos del acompañamiento psicosocial, que necesitaban las madres en clave de acompañamiento psicosocial. Ahí es cuando les digo, bueno, ellas dicen sí, lo necesitamos, pero no de la manera tradicional. Aquí no queremos ni terapia, no queremos un diagnóstico, no queremos, porque además aquí hay algo muy importante para mencionar, y es las madres de Soacha fueron tratadas durante muchos años y tildadas de locas, y la locura fue la excusa perfecta para ocultar los crímenes, porque las locas están diciendo mentiras, porque las locas están diciendo cosas insensatas. ¿Cómo la fuerza pública va a asesinar jóvenes inocentes? Ellas están locas. Entonces la locura fue un rótulo que se les puso y que se puso al servicio del ocultamiento y la negación de los crímenes. Y ese también para nosotros era un punto de partida, jamás poner un rótulo. Ahora, esto no quiere decir que por supuesto estemos negando que hay implicaciones en términos de salud mental, por supuesto que sí, de diferentes maneras y expresadas pues en la individualidad conforme a las historias personales de cada una de las madres, pero no fue ese nuestro punto de partida. Entonces ahí es donde les decía, ellas nos piden un acompañamiento particular y también se da un espacio para que ellas puedan tomar decisiones sobre cómo quieren este proceso, cuáles son un poco sus condiciones y cómo quieren transitar este proceso de reconocimiento. Siguiente. En síntesis, lo que tuvimos fue 9, bueno, aproximadamente, puedo estarme equivocando en algún número pequeño, pero tuvimos más o menos 9 encuentros preparatorios presenciales, 2 encuentros virtuales con las madres y tuvimos 5 con los responsables presenciales y 2 virtuales. Yo les voy a hablar de manera muy general como qué hicimos o qué pasó en estos encuentros preparatorios. Este fue uno de los procesos más largos en la Comisión de la Verdad. Normalmente un proceso de reconocimiento de responsabilidades podía oscilar entre 4 meses y tal vez 8 meses. El proceso con las madres de Soacha duró 2 años. Y duró 2 años
porque cada encuentro preparatorio nos encontrábamos precisamente con unas condiciones de contexto distintas que influían en cómo se posicionaban ellas frente a la posibilidad del encuentro con los responsables. Les pongo un ejemplo. Durante esos días de preparación o ese periodo de preparación, el expresidente Santos, Juan Manuel Santos, y para la época de los crímenes, ministro de Defensa de Colombia, participó en la comisión como haciendo un aporte a la verdad. Pero, pues claramente en este aporte a la verdad hubo, digamos, muchas sombras. Y es todo esto que sucedía, que iba sucediendo en el contexto, pues influía en la forma como las madres llegaban al siguiente encuentro, cómo se posicionaban frente a la posibilidad de encontrarse con los responsables. Entonces había unas que de pronto decían, no, esto yo ya no quiero esto, o el sentido cambia, ¿no? Todo esto contextual que iba pasando iba cambiando el sentido, la motivación, pero también había factores de índole individual. Entonces, situaciones familiares, personales, claramente en este proceso hubo otras voces, no solamente éramos la comisión y las madres de Soacha, allí estaban las voces de los familiares que también le hablaban a las madres, las organizaciones acompañantes, ahí había otras voces que también hacían que este proceso, digamos, fuera y viniera todo el tiempo. Y entonces en un momento determinado se valorara que todavía no estaban listas para el encuentro y tuviéramos que seguir, digamos, en estos espacios preparatorios. Algo que teníamos claro es que no íbamos a forzar un encuentro mientras no valoráramos de manera conjunta que había condiciones para el encuentro, que realmente estaban preparadas, sabiendo que tal vez no era como que ya estamos listas, pero bueno, nos sentimos un poco más dadas a este encuentro. Allí entonces siempre hacíamos una exploración emocional, siempre en la apertura de estos encuentros preparatorios, siempre les preguntábamos cómo llegamos, con qué llegamos, y allí emergía todo esto, ¿no? Temas individuales, familiares, de contexto, que influían en el espacio. Allí, bueno, acudimos a muchas herramientas, herramientas de cuerpo, de respiración, teatrales, para poder, digamos, tramitar toda esta emocionalidad con la que se llegaba al espacio, pero también darle un lugar a esa emocionalidad y reconocer que eso hacía parte del proceso. Y de alguna manera también naturalizar esa expresión emocional que también estuvo tan estigmatizada en algún momento, porque si lloraban o si sentían rabia o si expresaban su rabia abiertamente, eran las locas y volvían un poco a ese lugar. Junto con ellas construimos el sentido y el significado en torno al reconocimiento. Les preguntamos qué significa para ustedes ser reconocidas, desde situaciones de su cotidianidad, y mediante diversos ejercicios ellas reconocían qué es esto de sentirse, o más bien, se daban cuenta de qué es esto de sentirse reconocido. En esta imagen está, por ejemplo, un ejercicio que hicimos con una herramienta teatral, para que ellas pudieran, a través del cuerpo y la expresión corporal, manifestar qué es eso de sentirse reconocido, o qué necesito para sentirme reconocida. Y allí pudimos extraer muchos elementos fundamentales para ir construyendo el proceso, desde lo que para ellas era el reconocimiento. Siguiente. Bueno, allí también exploramos cuáles eran las demandas de verdad de las víctimas, qué era lo que ellas querían saber, sabiendo que… ¿5? Ok, voy a apurarle porque me quedan 5 minutos. Las demandas de verdad, las demandas de reconocimiento, qué necesitaban ellas que fuera reconocida, cuál era esa verdad que ellas esperaban, sabiendo que aquí esto pasaba, por supuesto, por las diferentes nociones que puede haber de verdad. Ellas construyeron mensajes para los responsables, mensajes que les eran trasladados a ellos a través de un video, a través de una carta, a través de un papel, e igualmente de los responsables hacia las madres.
se construyeron acuerdos sobre cómo querían que fueran estos espacios privados y el público, dónde querían que fuera, cómo querían que fueran, cómo querían acomodarse, sentarse, cerca, lejos, cómo querían que fuera ese escenario, ese espacio. Se construía todos los detalles de los encuentros. Y también se designaban las vocerías para que las madres pudieran organizarse internamente y saber quiénes iban a hablar, cómo iban a hablar y cómo se iban a organizar para estas vocerías, y ayudarles nosotros también a identificar cuáles eran esas ideas que ellas querían transmitirle a los responsables sin sacrificar su propia voz. En ningún momento que fuera un libreto, sino que fuera su propia voz la que emergiera allí. Bueno, aquí hago rápidamente referencia como a lo simbólico, la importancia que fue lo simbólico en este proceso, y especialmente ahí están ellas precisamente trabajando sus telas. Las telas fueron un medio de expresión cuando la palabra no es suficiente, fueron ese medio para ellas poder abrir esos diálogos privados con los responsables. Fueron ellas con sus telas las que abrieron estos diálogos privados para, a través de lo que estaba allí plasmado, poder dar apertura a ese encuentro y a ese diálogo. Siguiente. Bueno, estas son algunas imágenes de esos diálogos privados. A este lado está el primer diálogo privado con dos de los responsables. Allí, por ejemplo, las velas fueron otro elemento simbólico donde se le daba pues un significado a esa vela, ¿no? Lo que cada uno significaba con esa llama, con esa luz. Y al otro lado está el segundo espacio privado, perdón, donde, como ustedes ven, pues están las telas, que además es muy importante mencionar, fue una actividad de espejo. ¿Qué quiere decir? Que los responsables también cosieron las telas. Los responsables decidieron sumarse a este lenguaje y poder también comunicarse con ellas a través de las telas. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, eso. Bien. Rápidamente, y para tal vez terminar, y de pronto cuando Blanca esté hablando, de pronto incluyo otros elementos que hicieron falta, pero creo que esto es clave decirlo, y es con qué nos encontramos en este trabajo. Y esto tiene que ver con la configuración de los impactos. ¿Con qué impactos nos encontramos y dónde tenían el origen estos impactos psicosociales? Lo primero es entender que la configuración de los impactos en las víctimas no se circunscriben a la desaparición y el asesinato de sus hijos, tenían que ver con las condiciones previas de vulnerabilidad de las víctimas y con lo que siguió a los crímenes, es decir, el ocultamiento, la negación, la justificación, la impunidad. Entonces, el impacto se configura a partir de lo que había antes, del crimen como tal y de lo que vino posteriormente. También el hecho de que fuera un crimen de Estado, ¿no? El hecho de que sus victimarios fueran quienes tenían el deber de protegerlas y el esfuerzo mental y emocional que implicaba poder entender cómo quienes debían protegerlas fueron quienes terminaron victimizándolas, estigmatizando a sus hijos. Ya voy a cerrar. Otro elemento que tiene que ver con la configuración del impacto fue la elección premeditada de las víctimas, que fue planeado, que fue pensado, que fue premeditado. El carácter transaccional de la vida de sus hijos, cómo la vida de sus hijos se intercambió por permisos, por medallas, por un plato de comida, por una salida o un reconocimiento. Las condiciones del reencuentro, cómo las madres se reencontraron con sus hijos en un cementerio o en una fosa común, donde ellas vieron cómo tenían que sacar los cuerpos para llegar al cuerpo de sus hijos. Entonces, todos estos elementos tuvieron que ver con la configuración del impacto y con lo que nos encontramos durante este proceso. Me hacen falta algunas cosas, pero como entiendo y además creo que la voz principal debe ser la de Blanquita, te complementaré en algún momento con algunas cosas, pero creo que ella puede continuar un poco con lo que fue este proceso y lo que significó para ellas.